Ustedes saben que solo 22 de cada 100 menores de 15 años completan su educación adecuadamente en tiempo estipulado. 22 de cada 100 menores, el 22%. El índice de estos resultados escolares, que considera el desempeño escolar, pero también la asistencia y la repitencia, posiciona a la Argentina en uno de los últimos puestos entre los 8 países analizados en 2022. Chile, con el 38%, se presenta como el mejor de Latinoamérica. El director de la ONG Hablemos de Bullying de la ciudad de Santa Fe, Pablo Mainer, está en línea. Pablo, ¿cómo le va? Sebastián Chapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sebastián. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Lo sorprenden los resultados o no lo sorprenden porque hace décadas que la política pública de educación no tiene el nivel que no solamente la política pública de educación, sino el país tampoco acompaña a los jóvenes a tener el nivel y las condiciones para que puedan completar sus estudios? Bueno, hay varias cosas para decirte. En primer lugar, que nosotros, los argentinos por la educación, hace unos años ya venimos lanzando estos tipos de informes, donde nuestra idea es poder dejar sobre la mesa evidencia en relación a, bueno, cuál es el impacto de las políticas públicas, cuál es la realidad de la situación educativa en el país. Y los números, lamentablemente, en Argentina no son buenos. En general, los números de Latinoamérica no son buenos con respecto a otros países del mundo, y dentro de los países de Latinoamérica, Argentina siempre está por debajo, ¿no?, de estos países. Entonces, como me preguntabas, la verdad que no nos sorprende, porque bueno, es un dato más que se suma a los malos números que tiene Argentina en general. Y por otro lado, lo que decías con respecto a la situación, el contexto, o cómo ayuda el país a los jóvenes, a los niños, en realidad muchas veces es como un imaginario colectivo de que la situación social y económica tienen que ver. Es una de las causas, es uno de los factores, porque cuando vemos algunos números de países que inclusive están mucho peor en situación social, económica, por ejemplo, podemos hablar de países como Guatemala, como Honduras, como El Salvador, que tienen políticas públicas sostenidas en el tiempo, han logrado mejores números que nosotros en muchos casos. Entonces, la situación social es una de las causas, pero no es determinante. Entonces, ahí hay mucho que revisar. Cuando nosotros vemos algunos resultados del decil más alto, es decir, de los chicos más ricos del país en Argentina, muchas veces tienen resultados peores que chicos de clase media o clase baja de otros países de Latinoamérica. Entonces, hay una crisis en el sistema, más allá del contexto. Claro, y cuando uno habla de la educación, en este sentido, ¿cuáles son las políticas que se deben llevar a cabo o cuáles son las que no se están llevando a cabo para que estos índices nos ubiquen en esta posición? Bueno, primero que nada, cuando hablamos de política pública y cuando son situaciones así tan complejas donde podemos hablar de multicausas, lo que hay que hacer primero que nada es fijar prioridades. Si yo hoy te pregunto a vos cuáles son las 5 prioridades de política educativa en Argentina, no me vas a saber contestar, porque no lo sabemos. Entonces, primero que nada, fijar prioridades. Por otro lado, también es fijar consensos, es decir, bueno, ¿qué políticas públicas vamos a sostener de acá a 100 años? ¿Qué proyecto educativo vamos a tener? La última vez que se discutió profundamente el sistema educativo en Argentina fue en los años 80, en el famoso Congreso Pedagógico. Después nunca más nos dimos esa discusión. Luego vinieron los 90, donde la educación pasó a ser responsabilidad exclusiva de las provincias. ¿Esto qué genera? Por hacerlo gráfico, tenemos 24 jurisdicciones, 24 políticas distintas, 24 ministros de educación distintos, que además no duran en el cargo, el promedio es de 2 años. Es decir, no hay un proyecto que se sostenga en el tiempo. Y los países que han progresado, en esto que vos me preguntabas, bueno, ¿qué podemos hacer? Lo primero que hicieron es esto. Primero, la sociedad se hizo carne de que el problema educativo o el tema educativo tiene que ser prioridad. Segundo, se fijaron prioridades, se focalizaron las políticas y los recursos ahí. Y después no se esperó a estar bien económicamente, como muchas veces se piensa en Argentina, para invertir en educación. Es al revés. Y podemos poner ejemplos como los de Israel, que en un contexto de conflicto bélico, un contexto de
un clima y una situación geográfica complicada, pudieron hoy transformarse en una potencia educativa y científica. Pero ellos no esperaron a estar bien en su contexto para poder invertir, es al revés. Entonces, el día que Argentina pueda tener un proyecto educativo que se financie la educación, porque hoy ni siquiera estamos cumpliendo con la ley de financiamiento, ¿no?, que hablaba del 6% del PBI, no se cumplió en ninguno de los años desde que está esa ley. Entonces, ni siquiera estamos cumpliendo con los pisos mínimos. Y otra cuestión importante es lo de las prioridades. Por ejemplo, el tema de alfabetización. Para nosotros, desde Argentinos por la Educación, es una prioridad, porque si los chicos no entienden lo que leen, después es muy complicado poder exigir o que el desarrollo en el proceso educativo se pueda dar de forma positiva cuando ni siquiera están adquiriendo los conocimientos básicos. Tal cual. ¿Se tienen acercamientos con los sectores de la educación pública nacional como para de una vez por todas poder sentarse y delinear ciertas políticas que tienen que ser políticas de Estado más que de un partido? Sí, nosotros en Argentinos por la Educación, una de las líneas de trabajo es la de consensos. Nosotros, por ejemplo, participamos desde Hablemos de Bullying dentro de lo que es la red de organizaciones por la educación, donde más de 180 organizaciones trabajamos en conjunto con Argentinos por la Educación, justamente con la idea de poder generar diferentes tipos de campañas y impulsar diferentes políticas relacionadas al tema. Y otra también es la de consensos en relación a las políticas públicas, donde Argentinos por la Educación sienta en la misma mesa a diferentes funcionarios, a empresarios, a científicos, investigadores, un poco para justamente ir logrando estos consensos. Es muy difícil porque, bueno, nosotros somos organizaciones sociales, una fundación en este caso, pero bueno, hemos logrado de a poco, por ejemplo, que la educación esté en la agenda pública, ¿sí? Hace unos años era muy difícil que sea un tema en los medios de comunicación, y gracias a estos informes y demás hemos podido estar en la agenda pública, y con eso que los funcionarios públicos, los dirigentes puedan abrir un poco más el panorama y, por ejemplo, el año pasado los candidatos a presidente firmaron un compromiso por la alfabetización en los primeros años, 16 de los 24 gobernadores también firmaron este compromiso, el Consejo Federal de Educación. Entonces estamos nosotros por lo menos trabajando muy fuertemente en todo este tema de la alfabetización en los primeros años, y bueno, y eso nos hace juntarnos y reunirnos con todos los actores. Depende de la provincia, hay diferentes avances, en Nación se está generando el programa, todavía no se llevó a cabo, así que bueno, ya vendrá la etapa de evaluación, pero es nuestra idea trabajar con todos, y por suerte en esto de instalar en la agenda pública nos reciben de todos los colores políticos y todos los niveles del Estado, ¿no? Ojalá que las buenas propuestas lleguen a buenos destinos y después tengamos otras cifras más alentadoras. Le agradezco infinitamente que me haya atendido. No, muchas gracias a ustedes. Por favor, el director de la ONG Hablemos de Bullying de la ciudad de Santa Fe, Pablo Mainer, hablando sobre la situación de los resultados de la Argentina, que lo ubican bastante atrás en Latinoamérica con respecto a otros países.